Chile es un país que tiene indicadores bien preocupantes de depresión, de estrés, gente que trabaja larga jornada, otros que se estresan porque no tienen trabajo y tienen que ver cómo llegan a fin de mes. Todo eso, obvio, repercute en cómo vivimos la pasión, el sexo, la sexualidad, los chilenos, qué problemas tenemos, cómo lo estamos enfrentando. Vamos a conversar de eso con nuestra invitada, que es psicóloga, pero específicamente también sexóloga. Vamos con ello, muchachos, preparen las dudas que tengan. Nicole Cafati. Nicole, adelante, por favor, muchas gracias. ¿Cómo está ahí? Muy bienvenida. Oye, tremenda psicóloga tenemos el día, más grande que yo. Sí, soy bien alta. ¿Cuánto mide usted? Un poquito menos, 78. Pero alta, sí. Oye, Nicole, ya, yo planteaba que tenemos un país complicado de salud mental y que repercute eso en el sexo. ¿Sí? ¿Un poquito? ¿No? ¿Cómo estamos viviendo esto? Un montón. De hecho, este tipo de programas para mí son maravillosos porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe eso que tú estás diciendo. Que los problemas en sexualidad tienen mucho que ver con lo que nos pasa en nuestra mente, en nuestras emociones, lo que pasa a nivel de estrés, como mencionaste hace un ratito atrás, es muy relevante en cómo vamos a vivir nuestras dinámicas sexuales. Estupendo. Oiga, tema interesantísimo. Atención, señores, señoras, caballeros. Ojo, mi señora, así. Gracias. Oye, ya, tú haces consulta clínica, ¿no? Sí. Te van a ver personas que están preocupadas por lo que les pasa en materia sexual. ¿Qué es lo que más te llega, Nicole? Lo que más veo son, veo parejas, principalmente en lo que yo estoy especializada, que son disfunciones sexuales, que es cuando las personas sienten que su sexualidad no logra ser satisfactoria en sus dinámicas. ¿Te llegan parejas, hombres solos, mujeres solas también? Me llegan parejas, me llegan hombres solos, me llegan mujeres solas. Me proponen ir por género. Ya, perfecto. Como para ir acercándonos al tema. ¿Con cualquier Los hombres, a ver, machos chilenses, atiendan lo que viene ahora. A ver, ¿quiénes te llegan, qué te dicen, qué te preguntan, qué dinámicas se establecen en tu consulta con los temas de sexualidad de los hombres? En torno a los hombres. Sí. Lo que más veo en la consulta son hombres con eyaculación precoz. ¿Ya? Lo que más veo, eyaculación precoz. Sí, problemas de deseo, que pareciera que no. Les baja la libido. Muchas veces uno cree que el problema está más puesto en las mujeres, pero se ha dado en la consulta una tendencia a que los hombres están empezando a sentirse como con menos deseo. Mucho tiene que ver con el estrés. Las demandas de la sexualidad femenina hoy día es muy distinta a como era antes. A ver, interesante. El hombre se enfrenta a una mujer distinta. ¿Sí? Se enfrenta a una mujer que sabe lo que quiere, que está buscando una dinámica sexual mucho más placentera. Hoy día en los medios se le ha dado mucho énfasis a la sexualidad femenina. Obviamente te has dado cuenta, ¿no es cierto? Y eso está, por suerte, empoderando un poquito más la visión del placer femenino. Ya, espérate, ¿y este hombre se siente como inhibido, le baja la libido, como que no sabe mucho cómo enfrentar la cuestión? Está pasando harto eso, sí. Como que el desafío, estamos hablando igual mucho acá de parejas heterosexuales, pero el desafío en esa dinámica muchas veces pasa que se sienten como amenazados a tener que rendir. El rendimiento es un tremendo problema en la dinámica sexual. Así, oye, ya. ¿Y se ha incrementado el indicador de problemas sexuales en el hombre? ¿Tú lo ves en una curva hacia el alza? ¿Más eyaculadores precoces? Esto de la baja del libido se supone que se da en etapas más tardías de la vida. ¿Hay también en jóvenes? Pasa, sí, ha pasado harto. O sea, está empezando a pasar mucho que, por ejemplo, voy a ordenarlo, porque la eyaculación precoz tiene mucho que ver con la ansiedad. Entonces, vivimos en un mundo súper que nos activa mucho la ansiedad en general. Como es bien ansioso el mundo en general. De que estamos acelerados, tenemos que hacer las cosas para ayer. Es muy, muy rápido. Y eso está influyendo mucho en cómo las personas viven también sus espacios íntimos. Generalmente, la ansiedad es algo que pega muy fuerte en la sexualidad. Oye, y tuvimos un evento atómico, diría yo, que pudo haber impactado también a la vida sexual de las personas, de los chilenos en este caso, que fue la pandemia. ¿Qué pasó con eso? ¿Hubo un antes y un después? ¿Fue mejor? ¿Se reencontraron las parejas? ¿O fue peor? Yo creo que la pandemia fue un acelerador en las dinámicas de pareja. O sea, lo que venía mal se aceleró a estar mal, lo que venía bien. Y bueno, y para las personas que son muy ansiosas o tenían que enfrentarse a esta sensación como de amenaza frente al mundo, porque estamos viviendo todos una amenaza enorme de incertidumbre, de que no sabíamos qué iba a pasar. Una de las cosas interesantes que pasó fue que en un minuto al principio de la pandemia aumentó mucho el deseo. Porque el ser humano tiende, en situaciones de crisis, cuando estamos
cerca de momentos catastróficos en los que pensamos que nos podíamos morir, en el fondo igual tenemos tendencias medias animales de reproducirnos, de ir a buscar. ¿Y eso pasó? Eso pasó un poco al principio. Después, cuando esto fue muy largo, eso empezó a bajar. Y empezamos a darnos cuenta que las dinámicas de pareja bajaron su deseo, se generaban muchos conflictos. Igual depende de cada pareja, pero... Un poco pasó lo mismo, dices tú, al principio, después de la pandemia, de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un boom de nacimiento, 9 meses después, un año después. Creo que es un muy buen ejemplo, porque son situaciones que nos llevan como al extremo como seres humanos. Los baby boomers. Oye, Nicole, ya, la nueva mujer, la chilena 2025, qué miedo, maestros. ¿Qué tal? ¿Qué anda? ¿Qué pide? ¿Qué exige? ¿Cuánto cambia? ¿Qué pregunta? Yo creo que hoy día el foco está muy puesto en la sexualidad en torno al placer en la mujer. ¿Ya? Algo que se habla mucho es del orgasmo femenino. Por décadas. Décadas, o sea, para que tengáis una idea. Recién en 1960... Píldora. No, se estableció que existía el orgasmo femenino. En 1960. Eso fue ayer. ¿Sabes? Entonces... Desde ese año que se está recién empezando a como tomar en consideración la sexualidad femenina. Ya, pero ahora explotó como una protagonista la mujer, ¿sí? Sí, 100%. Ya, sí. Ya. Sí. Y es la que la lleva, la que manda un poquito, la que exige, ¿sí? ¿Qué exige? ¿Qué pide? Placer pide. Yo creo que pide lo que todos deberíamos pedir, que es consideración, derecho, espacio, momentos de intimidad. A mí hay cosas que me pasan con esto de que nos estamos yendo como al extremo de mujeres demasiado empoderadas que pueden asustar a sus parejas. Sí, pero también creo que es bueno el hecho de que existe un espacio para empoderarse. O sea, estamos generando un equilibrio. Yo creo que en la vida vamos como de un punto al otro para llegar en algún minuto a un espacio más central. Uno de los problemas principales, creo yo, que pasan hoy día en la sexualidad es que no hay tanta información o información de buena calidad. O sea, hay mucha información en cuanto a sexualidad más hacia el porno, como a lo explícito, a lo concreto, pero ese no tiende a ser el problema de las parejas o de las personas. ¿Hay alto consumo de porno en Chile? ¿Qué dirías tú? ¿Sí? ¿Y hace daño o no hace daño? ¿Sirve, ayuda, contribuye, deteriora? ¿Qué? Ya, esto es complejo. Porque para entender lo que pasa con el porno hay que entender un poquito el cerebro. El porno actúa en el cerebro como una droga. Actúa, sí, es súper adictivo. De hecho, cuando uno mira o consume porno, generalmente está súper bien organizado el sistema en el que tú estás viendo un video y te están vendiendo otro producto al lado, al mismo tiempo. Está pensado como una cosa súper adictiva. Mi opinión personal en cuanto al porno es que yo no considero que sea algo dañino si tú lo sabes usar. Puede ser un buen complemento para la pareja, pero el problema es que generalmente nadie sabe usar. Pero es para la pareja, dices tú. O para uno como una persona. Yo hay pacientes que les he dado como tarea activar su deseo mirando, porque hay personas que ni siquiera entienden bien la sexualidad, no saben, pero hay contenidos sexuales súper buenos, que no necesariamente son el Pornhub o los lugares que uno tiende a ver, que es como contenido pornográfico gratis. Hay otros reproductores de porno que son mucho mejores, que muestran calidad como más humana en el vínculo que se está mostrando. El problema del porno que se regala es muy violento. Mejor que otro, digamos. ¿Hay alguna recomendación que hacer ahí? Te voy a dar un ejemplo, porque la mayoría del porno que se regala o que está gratis tiende a tener escenas de violencia cada, no sé, 30 segundos. Entonces empezáis a generar un tipo de sexualidad en la mente. Media perversa. No solo media perversa, sino que como muy desconectada de la realidad. Muy desconectada de lo que en verdad tú como persona deberías estar buscando en el vínculo sexual o con un otro cuando querís conectar. Que está bien, no tiene nada de malo si es que en algunos momentos querís tener una sexualidad más desconectada, usando a otra persona de manera consensuada, que ambos se puedan usar. Pero un adicto al porno, ¿tiene problemas? Por supuesto, es una adicción. Pero ¿qué problema significa ver mucho porno en términos prácticos para él? Como cualquier adicción. Las adicciones se dan cuando yo dejo de tener como la voluntad sobre lo que yo quiero hacer. Correcto. Y eso pasa en el Estaba pensando si el porno reemplaza a la pareja un poco, si mata esa pasión que debería ser de a dos, si es consumido individualmente y como adicto, digamos. Sí, si eres adicto, lo que tiende a pasar cuando hay un exceso de consumo de porno, primero es que va aumentando
en el contenido que estáis mirando. Inicialmente podía haber estado viendo un tipo de pornografía y después empiezo a ver cosas que ni siquiera pensaba que me iban a gustar, que están muy fuera de lo que probablemente voy a vivir en una dinámica sexual como con una pareja cotidiana. Y empiezo a entrar en dinámicas como de fantasía que muchas veces no puedo regular conmigo mismo. Ese es uno de los grandes problemas, y cuando uno se enfrenta a la dinámica sexual real que tengo en mi casa con mi pareja, me doy cuenta que no llego a esos niveles de fantasía y me empiezo a considerar mi dinámica normal como demasiado fome, y mi deseo empieza a bajar. Además, entre la mala comunicación que hay en las parejas. Bueno, te voy a aprovechar de contar. Yo ahora voy a lanzar, así que les aprovecho de contar a todos, voy a lanzar un emprendimiento el 4 de septiembre, que es el Día Internacional de la Salud Sexual, para que todos sepamos, muy bien. Sí, que se llama Sexplora, que es la primera forma, o mejor dicho, la primera experiencia guiada de sexualidad que se vende en el mundo. ¡Qué entretenido! Sí, muy interesante. Y es algo que va a llegar a tu casa y te va a guiar cómo activar tu sexualidad y salir de la rutina, salir de la monotonía. Una especie de guía manual, digamos. Es como una guía con muchas sorpresas que te va... Sí, no, espectacular. Oye, tenemos un titular, a ver si lo mantienes, Nicole. Ahí está, Nicole Cafati, cerca del 90% de las mujeres fingen el orgasmo. Eso fue el 2020, en diciembre, dice ahí. ¿Aumentó, mantienes eso, disminuyó? ¿Qué ha pasado ahí? Yo en esa misma entrevista dije, yo creo que la mayoría de las mujeres han fingido orgasmo en su vida. ¿Alguna vez? Alguna vez, alguna vez. Como práctica de estar constantemente fingiendo orgasmo, no hay estadísticas que lo puedan decir. Aparte que la gente en sexualidad no siempre dice la verdad en la encuesta. Yo diría que el gran problema no es que las mujeres finjan de repente un orgasmo. El gran problema es que lo hagan como conducta constante, porque lo que estoy haciendo es mentirle a mi pareja. Es decirle a mi pareja que lo que me gusta no es lo que me gusta. Entonces me genera un daño a mí mismo. Entonces te digo, no sé, qué rico que me estáis tocando el lóbulo de la oreja, pero en verdad lo odio. Entiendo. Y te engaño, y con esa persona probablemente voy a tener otra experiencia sexual, y si tú me decís que tuviste un orgasmo cuando te toqué el lóbulo de la oreja, lo primero que voy a hacer es ir a tocártelo de nuevo. Vamos a ir a algunas preguntas que nos mandó la gente, pero antes, ¿por qué la mujer, qué motiva a la mujer a complacer al compañero, no sé, a fingir un orgasmo? Eso sí está estandarizado. A ver. Dicen que ahí la principal razón es para no hacer sentir mal a la pareja. Fíjate, es un acto de consideración. Ya voy a fingir para que tú te sientas mejor. Porque eso tiene que ver con esta sociedad en la que vivimos, que es demasiado importante rendir y tener resultados, cuando en verdad lo más importante es vivir la experiencia. La otra razón es terminar el acto sexual. Hagámosla corta, compadre. Muchas veces no lo estoy pasando bien, y creo que si es que digo, oye, ya llegué al orgasmo, esto se va a acabar lo más rápido posible. Mira qué drama eso. O sea, para que entendáis lo mal que está el foco de la sexualidad en ese punto. Sí, interesante, y cómo salir adelante de eso. Oye, tenemos preguntas de la gente que nos mandaron sabiendo que venía alguien con tu expertise. Primera de ellas, a ver. Después de 5 años mi pololo quiere abrir la relación abierta, desafiante, pero me dijo que pusiéramos reglas. Yo soy mala para compartir, ¿termino ahora o pruebo algo nuevo? ¿Ya? A ver. Sé que eso es algo que está pasando mucho en este tiempo. Y yo creo que si pudiera dar un consejo, porque me falta demasiada información de esa persona para poder decir algo, es: nadie debería abrir una relación de pareja ni tener un hijo para resolver un problema en una dinámica pareja. O sea, porque muchas veces cometen el error las personas de decir, hagamos esto porque estamos mal. Entonces, si metemos un tercero, esto va a mejorar. Se va a poner más entretenido. Claro. O tengamos un hijo y con eso vamos a mejorar también. Grave error. Cada vez que en una relación de pareja yo le meto un desafío a ese nivel nuevo, tengo que estar muy bien y preparado para poder enfrentarme a los nuevos desafíos que me va a entregar este tercero que voy a incluir en mi dinámica. O sea, consejo para este caso es, mire bien cómo está parado con su pareja, porque hoy, si tiene un problema, le va a poner otro si hace esto. O sea, no solo eso, sino que, es que esto es muy... A ver. Supongamos que vamos a poner los dos casos, supongamos que ellos están bien. Si ellos están bien, pero acá, con la pregunta, yo digo que hay una incomodidad. Lo bueno de esa pregunta es que hay que poner reglas. O sea, si voy a abrir mi relación, sí o sí tengo que poner reglas y tengo que
decir hasta dónde soy capaz de ir, qué código vamos a tener, cuándo quiero detenerme, si estoy o no estoy de acuerdo. El consenso es algo no solamente importante en este tipo de dinámica, sino que en cualquier dinámica sexual. Ahora, tú decías que el chileno es malo para hablar de estos temas en pareja. Es interesante el desafío porque hablar de esto no va a ser nada fácil si es que quisiera uno hacerlo. Tenemos otro caso, a ver. Tengo más de 30, tengo pareja, pero quiero saber, ¿es malo masturbarse todos los días? Esto para hombres y mujeres, no sé si es hombre o mujer. Sí, está perfecto. Qué bueno. A ver, tú dirás. A ver, yo no considero que sea... Para mí, lo mejor es que si estoy en pareja o no estoy en pareja, siempre debería mantener las conductas de masturbación. Son cosas distintas. O sea, uno es como yo experimento la sexualidad conmigo mismo y otro es como yo experimento la sexualidad con un otro. Exacto. Entonces, siempre es importante saber cómo yo me estoy tocando a mí mismo, cómo yo me siento con mi cuerpo, conmigo mismo, para poder incluir a un otro en mi dinámica sexual en algún punto. O sea, la masturbación yo encuentro que es lo máximo. Es demasiado bueno. La pregunta es por todos los días. Voy al siguiente. El tener dinámicas sexuales todos los días, a mi juicio, no necesariamente es algo malo. ¿Ya? Más que el todos los días, el problema es ¿en qué momento? ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que me motiva a estar teniendo esas conductas todo el rato? Si lo hago para poder quedarme dormido, por ejemplo, estoy teniendo un problema. Si lo hago porque estoy compulsivo y necesito regularme emocionalmente, también hay un problema. Correcto. O sea, depende. Si lo busco todos los días porque es algo que en verdad necesito y yo soy una persona que quiere tocar todos los días. ¿Personas tan sexualizadas como para que esto sea producto simplemente de su propia sexualidad y no de un problema de ansiedad o de otra cosa? Con una frecuencia diaria... Es raro, ¿no? Más que sea raro, porque yo no quiero poner ahí, porque ya veo que hay alguien que está masturbándose todos los días y quizá... Yo, lo primero que te voy a explicar es que todos tenemos frecuencias diferentes. O sea, todos tenemos diferentes formas de conectarnos con nuestra propia sexualidad. Y casi todo está bien ahí. Y casi todo está bien, ¿ya? ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando me veo teniendo estas conductas a pesar de algo. O sea, tengo que ir al baño en el trabajo para hacerlo. Tengo que interrumpir algo. No quise salir porque te quería... Como cuando me veo como que esto está influyendo en mi dinámica. Te afecta la vida. En mi vida. Correcto. Eso es un problema. Tenemos próximo tema, próximo caso, pregunta. Sí, otra pregunta. Para mí, la señal de que una relación está mal es cuando el sexo se vuelve fome y es como limpiar un mueble. Dice señor o señora, ¿estoy equivocado? Oye, qué bien le va a hacer a esa persona mi emprendimiento. ¿Cuatro hace tiempo? Mira, la verdad es que esa es una pregunta muy frecuente, que es que, claro, pues cuando la sexualidad se empieza a poner fome o cuando uno lleva mucho tiempo en una dinámica pareja, generalmente es menos interesante. Y para poder entender eso hay que entender el deseo. Así que lo primero que vamos a hablar es del deseo. ¿Cómo funciona el deseo? El deseo es lo que no tengo. Yo deseo lo que no tengo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo lo que estoy buscando? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa cuando tengo lo que tengo? Cuando quiero algo que no tengo, lo busco. Perfecto, cuando no lo tengo. Pero cuando ya lo tengo, ¿qué me pasa con el deseo? Me acostumbro, me adecuo, me da un poco de lata si lo uso mucho, qué sé yo. No sé. Se me acaba. Dejo de desearlo porque ya lo tengo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema al que se enfrentan mucho las parejas, que es que este cuerpo ya lo tengo, está muy disponible, lo he vivido. Entonces, me cuesta conectar desde ese lugar que el deseo necesita un poco de misterio, fantasía. ¿Y de afectividad? ¿La qué? La afectividad, el amor, ahí voy. acompañando el deseo. ¿Existe? Generalmente... ¿Es necesario, pero no suficiente? ¿Cómo es? Mira, yo lo que tiendo a decir es que muchas veces lo que rompe el deseo es el amor. Porque mucho amor... Lo que busca el amor es tenerte lo más cerca posible y tener las cosas lo más claras posible. Yo mientras más amo a alguien es porque estoy muy seguro en ese vínculo. O sea, sé que no me vas a hacer daño, sé que me vas a cuidar. El misterio como que desaparece 100%. Lo que significa que no es una tan buena receta para el deseo. Entonces yo estoy muy enamorado y eso pasa muchísimo. Llega a la consulta a parejas que tú las mirás y decís, esta gente se ama profundamente. Pero no hay ni un espacio para desear. Hay una terapeuta que yo encuentro extraordinaria, que si la pueden ver, los invito, tiene varios TED Talks, que se llama Esther Perel. Y ella habla con una metáfora que es muy buena. Dice, el deseo es como el fuego. Si yo le pongo mucho aire al fuego, ¿qué pasa? Se apaga, pues, al final. Se apaga. Entonces, con mucho espacio, se apaga. Si le pongo poco aire, ¿qué pasa? Ahí tira para arriba la flama, pues. El aire es necesario. Sin aire no hay fuego, pues. Claro. Oiga, tenemos otro caso. A ver.
¿Qué dice esto? Nicole, me enteré de que además del tamaño... fíjate, ahora a las mujeres también les interesa que el pene no esté... Mira, no tenía idea. ¿Esté chueco? ¿Es verdad o es mito esta cuestión? Yo creo que a los que más les interesa el tamaño es a los hombres. Bueno, quédese ahí un minuto, explíquenos. Desde lo físico, no es tan importante el tamaño del pene, la forma del pene. Hay micropenes que sí son un problema, pero... Bueno, claro, pero como cualquier situación que en verdad hay un problema desde la anatomía, ¿no es cierto? Pero lo más importante del tamaño del pene es la fantasía. Hay mucho en torno a la fantasía y el erotismo que se relaciona con el tamaño del pene. Un pene grande se asocia a algo mucho más sexual, pero la realidad es que no necesariamente es así. Puede ser hasta incómodo, seguramente. Pues, de hecho. Oye, última, ¿nos queda una más? ¿Sí? A ver. Después de 10 años de relación no salimos de las poses clásicas. Ya. Misionero, vaquera, no sé cuál es. Cucharita, ¿qué nos recomienda para encender más, Nicole, la pasión? Una buena comunicación. Una de las cosas que yo creo que se equivocan harto las parejas es que tratan de mejorar la dinámica sexual en el acto sexual. Y esto, la sexualidad parte mucho antes de la cama. O sea, hay que partir teniendo conversaciones de qué es lo que quiero, cómo me gusta, cómo me relaciono antes de entrar a la cama. Para que no te encontres en ese lugar tan vulnerable sin saber qué hacer o con las incomodidades de lo que te puede presentar ese momento. Así que entiendo lo que está diciendo, que es un poco lo que hemos estado hablando. Las dinámicas con el tiempo se vuelven monótonas. Ya, oiga, mucho más de esto en su emprendimiento. Septiembre. Manual de cómo hacer un poquito mejor las cosas, o no es manual, es orientación. Es una guía, es una guía. Ya está bien. Yo le pongo manual, pero guía, ya está bien. Perfecto. También, por si lo quieren buscar, porque hoy día uno puede inscribirse para tener información en sexplora.cl y en mi Instagram, Nicole Cafati. Ahí también doy mucha información acerca de eso. Muy bien, pues. Nicole, se nos fue el tiempo. Interesante la conversa. Tendremos, ojalá, ocasión nuevamente de hablar. Nicole Cafati nos vino a mostrar un poquito cómo estamos viviendo esta sexualidad un poco malo, bien, mal, en general. ¿Sí? De todo, diría yo. Hay gente que lo disfruta, hay gente que... Oye, Nicole, nos vamos a corte. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y regresamos con música a este estudio. No se vayan. Muchas gracias.